acceder a ella. Claro. Esta sesión, bueno, pues se enmarca, quiero decirlo a todos, tenemos una excelente relación y un convenio de colaboración firmado con la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, con la cual pues trabajamos asiduamente en todo lo relacionado con las empresas sevillanas del Reino Unido y especialmente en este último tiempo que está tan en boga el tema del Brexit y sobre todo con tantos vaivenes y ahora ya que se acerca la fecha crítica, pues para nosotros es muy importante tener esta jornada, seguir, como decimos, predicando para que las empresas no cometan errores y al mismo tiempo pues tengan claro cómo pueden, por un lado, continuar desarrollando actividad económica con Reino Unido, digamos, después de la época del momento Brexit. Por ello, va a intervenir en un momento nuestro querido Igor Urra, que es representante de la Cámara de Comercio de España-Reino Unido, y que va a hacernos una presentación sobre el estado de las negociaciones y cómo se encuentran las posibilidades de acuerdo en este momento del Reino Unido. Y algo que también nosotros le hemos pedido, que es la segunda intervención, la segunda intervención la va a realizar Nis Mokhtari, que es un tema para nosotros muy interesante porque ellos van a presentar, entre otros elementos, un servicio que es el programa de asesoramiento para la elaboración de planes de contingencia para el Brexit. Es decir, por un lado nos van a enseñar a cómo preparar nuestro negocio, cómo continuar exportando productos de Reino Unido y el programa de asesoramiento que ellos están promoviendo, con lo cual creemos que la jornada va a ser muy interesante. No quiero extenderme más, solo daros las gracias a todos por vuestra asistencia y paso la palabra a don Igor Urra. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Encantado de estar aquí como siempre y seguir manteniendo esta colaboración fructífera, espero. Este año creo que es la segunda vez que estamos conectados y, por tanto, bueno, normalmente nosotros solemos hablar un poco de las características del mercado británico, de las oportunidades que hay, de cómo afrontar el reto de venir a este mercado pues tan maduro, dinámico y tan competitivo. Pero eso ya lo hablamos en la presentación de junio, lo hemos hablado en presentaciones presenciales que hemos hecho ya en otros años. Si alguien, por supuesto, tiene dudas o quiere información o quiere saber un poquito más de lo que es el mercado británico en sí, que el mercado británico va a seguir estando aquí, va a ser uno de los mercados principales para España. Que se ponga en contacto con nosotros sin ningún problema y podemos hablar de cualquier duda. Entonces, lo que vamos a hablar hoy sobre todo va a ser de dónde estamos con respecto a Brexit. No os voy obviamente a poder decir mucho porque la incertidumbre es no absoluta, pero sí bastante grande. Entonces, voy a pasar rápidamente lo que es la presentación que solemos hacer normalmente y nos vamos a ir un poco al calendario de lo que sería el Brexit. ¿De dónde venimos? La trayectoria de los últimos 4 o 5 años, creo que todos la tenéis bastante clara, todos los que por lo menos tenéis intereses dentro del Reino Unido, como bien sea como un mercado al que ya accedéis y que ya vendéis, un mercado en el que ya estáis, igual tenéis inversiones aquí, o un mercado objetivo, ¿no? El calendario de todo lo que ha pasado, pues bueno, lo tenemos ahí, es agua bajo el río, que dirían los ingleses, ya está hecho, no hay mucho que hablar de ese tema. ¿Dónde estamos? Ahora mismo estamos en un momento crítico, como muchos otros que ha habido antes, este probablemente sea ahora mismo el más crítico, ¿no? Acabamos de terminar la 8ª ronda de negociación y queda la 9ª, que se inicia el 28 de septiembre y durará hasta el 2 de octubre. Son las rondas de negociaciones oficiales, donde se está negociando el acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Cómo se va a regular la relación económica y comercial entre el Reino Unido, que va a ser a partir de ahora, ya lo es, desde el día 31 de enero, es un tercer país,
y la Unión Europea, ¿no? Algo que no tiene precedentes, que nunca había pasado antes, es la salida de un miembro de la Unión Europea y cómo se va a regular esa relación, ¿no? El Reino Unido salió el 31 de enero de lo que son las instituciones políticas. El Brexit ya ha pasado, o sea, oficialmente el Reino Unido ya ha dejado la Unión Europea, pero hay un periodo de transición que terminaba el 31 de diciembre de este año, por lo que económicamente y comercialmente absolutamente nada ha cambiado. Pero el 1 de enero cambia. El 1 de enero, pase lo que pase, cambia. Entonces, había la posibilidad de hacer una extensión del periodo transitorio. El Reino Unido se negó, dijo que no, que querían, bueno, podría ser una estrategia más también de cara a la negociación, pero bueno, el Reino Unido era su prerrogativa el solicitar la extensión del periodo transitorio y no lo hizo. Y entonces se han consumido 8 rondas de negociación sin mucho contenido, sin mucho acuerdo realmente. Los 2 puntos de mayor desacuerdo son las ayudas estatales por parte del gobierno británico a las empresas, la limitación que pueda haber, la regulación que pueda haber que exige la Unión Europea para poder competir en igualdad de condiciones y el tema de la pesca, ¿no? Son dos elementos, 2 temas que son peliagudos por distintas razones, en el que las posiciones están bastante alejadas, pero que para nada es imposible que se llegue a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, el approach general que nosotros hemos venido dando desde aquí, desde la Cámara de Comercio, ha sido siempre que el Brexit no tenía un sentido económico y comercial para las empresas europeas. La situación el 1 de enero va a ser peor. Pase lo que pase, va a ser peor que lo que es ahora. Y económicamente y comercialmente ninguna empresa, nadie tiene ningún incentivo, ningún interés en que las cosas cambien, ¿no? Lo que interesa es que cambie lo menos posible. Eso es desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista político, y esto al final es un proceso político, tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista británico, se tiene que ver que las cosas han cambiado. Se tiene que ver, se tiene que notar, y en el caso de la Unión Europea tiene que doler. No puede ser lo mismo estar dentro que estar fuera, no puede ser lo mismo tener los mismos beneficios dentro que fuera. Entonces, eso va a tener un impacto en las empresas y en las relaciones comerciales y económicas que hay entre las empresas de un lado y las del otro, ¿vale? Entre los mercados. Eso lo tenemos que asumir y eso sabemos que va a pasar. Entonces, obviamente el salir de la Unión Europea con un acuerdo de libre comercio va a ser menos doloroso y menos malo que salir sin él. Estamos en el punto en el que, como decía, hay 2 puntos, dos piedras en el camino que son las que están haciendo imposible en teoría ese acuerdo, pero que no son insalvables desde ningún punto de vista. Esas dos partes de lo que sería el acuerdo de libre comercio. Hay mucho, tuvimos un secretario de Estado a principios de verano, en junio, creo que fue, junio, que estuvo con nosotros en uno de los webinars que estamos haciendo, y él mismo reconocía que, bueno, que el inicio del proceso, pues siempre, del proceso negociador, siempre va a haber cierto postureo político y que sí, ¿sabéis? Esas posturas se ablandarían y se acercarían conforme pasara el tiempo. Vale, pues estamos en este punto. Estamos en el punto ahora mismo, cuando hemos terminado la 8ª ronda de negociación, cuando tenemos los puntos calientes, las patadas calientes, las cosas que sabemos que el acuerdo va a ser difícil, y se están manteniendo conversaciones informales entre ronda y ronda. La próxima ronda empieza el 28 de septiembre y ahí es donde se tiene que, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre es la ronda oficial de negociación, la 9ª, la última, y el próximo Consejo Europeo, que es el 15 y 16 de octubre, ahí se tiene que ir con un acuerdo. Yo, desde un punto de vista racional y frío,
pues creo que a todo el mundo le interesa que haya un acuerdo, incluido al gobierno británico, incluido a Boris Johnson. Eso es lo que dice la lógica y lo que dice la razón, ¿vale? Pero también es verdad que nuestro consejo que estamos dando a todas las empresas en los últimos meses es que estén preparadas para todo y que ahora ya es el momento de tener en cuenta todas las variables que van a intervenir, que van a afectar, y ponerse en el peor caso posible. Ponerse en el peor caso posible, estudiar todas las posibilidades que hay, aunque luego haya un acuerdo, ¿no? El gobierno británico ya ha publicado las tarifas que va a aplicar en caso de que no haya un acuerdo. Son tarifas, podéis ver por código TARIC, poner los productos que vosotros podéis exportar o importar y veréis las tarifas que el gobierno británico va a aplicar. Entonces, eso ya lo podéis hacer. Va a ser en el caso en el que no haya un acuerdo de libre comercio, ¿no? Es el peor caso posible, pero ya tenéis cierta información de, bueno, cómo actuar en el caso en el peor caso posible. En los impactos que ahora ya el principal impacto que tenemos ya de Brexit es la tasa de cambio, ¿no? El tipo de cambio. Ese ya, bueno, pues todos los exportadores ya sabéis perfectamente cómo tenéis que gestionarlo, sabíais cómo gestionarlo antes. Es verdad que la volatilidad ahora mismo ha sido muy alta, pero bueno, es un tema financiero que sabéis gestionar perfectamente. Va a haber cambios en los procedimientos de importación y exportación. Va a haber cambios, o sea, va a haber controles en la aduana. Bueno, voy a pasar directamente a la siguiente para que lo tengáis más claro. Y también ha sacado el gobierno lo que es el Border Operating Model, que es la forma en la que van a operar en aduanas, ¿no? Es un documento de 100 páginas donde está detallado todos los procedimientos que se van a dar en la aduana. Todos esos procedimientos, el mismo gobierno británico ya ha dicho que no los va a poder implementar el día 1 de enero. Aunque sean obligatorios y aunque apliquen y aunque tengáis que cumplir con ellos, el propio gobierno no los va a poder exigir en aduanas. Pero eso no quita para que tengáis que cumplir y tenéis que hacer ciertos papeleos, que igual luego nos lo piden en enero, pero que os lo pueden pedir en los meses siguientes, ¿no? Lo va a implementar en fases. Primero en enero habrá ciertas cosas que que tendréis que cumplir, aunque no las vayan a exigir, pero que van a pasar, vais a tener que cumplir haya o no acuerdo. En abril habrá otro tipo de requerimientos y en julio está previsto que se implemente totalmente. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis el link a las tarifas que se publicaron en mayo. Lo podéis mirar vosotros directamente y vamos a ver, las empresas que van a ser afectadas por el Brexit directamente son estas. Bien, las que venden bienes o prestan servicios al Reino Unido, las que compran bienes o reciben servicios del Reino Unido, los transportistas, los que transportan producto a través del Reino Unido o al Reino Unido, o sea, entran en el suelo británico, y luego las empresas que utilizan materiales y bienes del Reino Unido para comerciar al amparo de regímenes preferenciales con países socios de la Unión Europea. Cualquier empresa que tenga un tipo de relación económica con el Reino Unido de este tipo se va a ver afectado, haya o no haya acuerdo. ¿De acuerdo? Va a haber cambios en la fiscalidad y en la unión aduanera, incluso con acuerdo de libre comercio. Aunque se produzca un acuerdo, va a haber cambios. El Reino Unido va a ser un tercer país y eso, para los exportadores que tenéis experiencia con países terceros, ya sabéis más o menos cómo va a ser la situación. Va a ser similar, puede que sea exactamente igual o puede que sea un poquito mejor, pero va a ser un tercer país. Y va a haber que hacer trámites aduaneros, ¿no? Los que solo tenéis experiencia en exportar dentro de la Unión Europea, esos sois los que tenéis que prepararos más, porque esto va a ser nuevo, ¿no? Entonces va a haber muchas cosas que son nuevas para vosotros y tenéis que estar preparados, ¿vale? Entonces las empresas, habrá que presentar declaraciones en aduana, cuando importe bienes desde el Reino Unido o cuando los exporte, pero va a haber siempre declaraciones en aduana. Eso va a ser obligatorio. Además de la declaración en aduana, también puede que estéis obligados a proporcionar datos de protección y seguridad. Va a haber que tener una licencia especial para importar o exportar determinados bienes, ¿no? Por ejemplo, residuos químicos, alcohol, tabaco, ¿no? Los clásicos. Pero va a haber que hacerlo.
Habrá que hacer trámites adicionales, lo que pone ahí de alcohol, tabaco, combustible, ¿no? Para importar o exportar bienes sujetos a impuestos especiales, ¿no? Los que tengan impuestos especiales. La liquidación de IVA va a ser diferente. La empresa tendrá que liquidar el IVA en el país de la Unión Europea, en este caso en España, en el que importe las mercancías desde el Reino Unido. Estará exento del pago del IVA en la Unión Europea respecto de cualquier bien que exporte al Reino Unido, pero tendrá que cumplir las normas locales, en este caso británicas, en materia de IVA, ¿vale? Y, bueno, cuando realice transacciones con el Reino Unido deberá cumplir normas y procedimientos en materia de IVA diferentes de los aplicables a las transacciones dentro de la Unión Europea. El IVA cambia, ¿de acuerdo? Eso incluso si hay acuerdo de libre comercio. O sea, que eso, tenedlo bien claro todas las empresas que estáis exportando ya al Reino Unido. Sin acuerdo de libre comercio, además, habrá que pagar derechos de aduana sobre los bienes que introduzca en la Unión Europea desde el Reino Unido, la lista de tarifas, que ahí tenéis el link para que lo veáis, y puede que haya cuotas también, ¿vale? Determinados bienes van a tener cuotas, muy pocos. Lo que se hizo con la lista de tarifas que se van a aplicar a los bienes que vengan de la Unión Europea, lo que hizo el Reino Unido fue coger la lista que tiene la Unión Europea para terceros países y de ahí rebajar o mantener las mismas tarifas que tenía la Unión Europea. No las incrementó, simplemente creo que en un 60% de ellos las eliminó o las rebajó, ¿vale? O sea que van a ser en ese sentido un poquito más beneficiosos para los terceros países. Vale, tenéis un montón de información. La Comisión Europea y el gobierno británico están continuamente sacando notas de todos los sectores, de todo tipo de especificidades y tenéis que informaros lo máximo posible. En ese sentido, lo que comentaba antes Eduardo, nosotros estamos ahora mismo gestionando un proyecto de Extenda que ha sacado para ayudar a todas las empresas andaluzas que tienen intereses en el Reino Unido para hacer planes de contingencia. Están subvencionados al 95%. Aprovechad para tener un plan de contingencia hecho por profesionales que os digan dónde pueden estar las variables que tenéis que tener, vigilar muy de cerca y las medidas que tenéis que implementar para poder seguir accediendo al mercado británico. El mercado británico sigue siendo uno de los más importantes para España. Va a seguir estando aquí porque el mercado, los británicos importan más del 50% de su alimentación de la Unión Europea y Andalucía es una potencia en cuanto a la exportación de agroalimentario. Entonces, el mercado no se va a romper. Va a ser más complicado, va a ser más difícil, probablemente baje la competencia también, en el sentido de que habrá menos empresas que puedan acudir desde la Unión Europea, aumentará la competencia externa, la de terceros países, pero bueno, eso también probablemente no haya nadie tan cerca igual, con condiciones tan físicamente y con el track record que tenemos, con la experiencia que tenemos de exportar al Reino Unido como las empresas andaluzas. Luego ahí tenéis también la ventaja competitiva, pero estudiarlo muy de cerca porque puede ser una oportunidad para también aumentar cuota de mercado. Y si las empresas que lo hagan bien, las empresas que tengan muy claro cuáles son los procedimientos que tienen que hacer, son las que van a ganar la partida al principio, porque al principio va a haber desorganización, va a haber descontrol y las empresas que consigan dar un buen servicio a sus proveedores, a sus clientes aquí en el Reino Unido son las que se van a ganar un poco de prestigio y un poco de seriedad y las que los clientes van a confiar, ¿no? Entonces, luego mi compañera, Nis, os va a explicar un poco más las condiciones técnicas igual de cómo va a quedar la relación económica y comercial del Reino Unido con la Unión Europea y las condiciones también de este programa, pero poneros en contacto con nosotros, con la Cámara o con Extenda directamente para ver si podéis aplicar y si podéis acogeros a estos programas, porque van a ser muy positivos para cualquier empresa andaluza. ¿De acuerdo? Entonces os dejo ahora con mi compañera, con Nis, que os va a explicar un poco su parte.
Hola, gracias Igor. Buenos días a todos. Bueno, antes de entrar en mi ponencia, pues quiero agradecer a la Cámara de Sevilla por la invitación, a vosotros por participar y dedicarnos un poco de vuestro tiempo y a mi compañero Igor por la explicación. Así que entramos directamente. Voy a compartir ya con vosotros mi ponencia y así empezamos directamente. Aquí la tenemos. Creo que ya la estáis viendo todos. ¿Vale? Entonces yo voy a hablar un poco a nivel técnico de lo que supone el Brexit. Es verdad que es un momento un poco con duda, con incertidumbre, pero bueno, vamos a intentar ayudar en todo lo posible a la empresa para que ellas también puedan prepararse y sobre todo adelantarse a todos estos cambios que van a empezar a materializarse a partir del 1 de enero del 2021. Como veréis, voy a hablar por mi parte de tres aspectos, sobre la importación, la exportación de productos o bienes después del Brexit. En segundo punto, vamos a ver cómo podemos preparar nuestra empresa, nuestro negocio para la salida del Reino Unido. Y en el tercer punto, pues voy a comentar en qué consiste este programa de asesoramiento de Extenda, donde, como dijo Igor, la UTKBK Spanish Chamber es la empresa ejecutora de este programa. Vale. Pues como sabéis, una de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea es la aplicación de las 4 libertades, es decir, libre circulación de bienes, libre circulación de personas, libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios. Una vez que deje Reino Unido la Unión Europea, estas libertades ya no serán aplicables porque pasa automáticamente a ser un tercer país. ¿Y qué supone eso? Pues que nuestra relación con entre la Unión Europea y Reino Unido va a cambiar. Habrá más controles, habrá aranceles, habrá medidas como con cualquier otro tercer país. Las primeras consecuencias, pues derechos de aduana, IVA, impuestos especiales. Es decir, que deberemos adaptarnos a las normas de la Unión Europea aplicadas al comercio con terceros países. En lo que se refiere a importar productos, por ejemplo, del Reino Unido, pues estas mercancías estarán sujetas a control aduanero y a supervisión. La aplicación de aranceles lo vamos a tener que comprobar en una herramienta que os pongo más adelante y vamos a tener que poner nuestro tariff del producto y ver los aranceles y derechos de aduana que tenemos que pagar. Habrá mercancía que tendrán prohibiciones y restricciones. Tendremos que cumplir una serie de formalidades aduaneras, cosa que antes no hacíamos, obviamente. Dejarán de ser válidas todas las autorizaciones emitidas por organismos competentes del Reino Unido, ya no serán válidas en la Unión Europea y las autorizaciones y certificaciones emitidas en la Unión Europea ya no serán válidos en el Reino Unido. Es decir, que nos tendremos que adaptar a la norma de cada parte. Habrá controles aduaneros y no aduaneros sobre la exportación y la importación. Habrá controles sanitarios y fitosanitarios. Por ejemplo, por parte de la Unión Europea, si importamos, tendremos que presentar certificados fitosanitarios. Muchos productos son objeto de estos controles sanitarios, animales vivos, alimentos, productos de origen animal y determinados vegetales. En lo que se refiere a etiquetado y marcado, pues lo mismo, tendremos que adaptarnos a la normativa en lo que se refiere a marcado y etiquetado de la Unión Europea. Estoy hablando siempre de importar del Reino Unido. Por ejemplo, si en la etiqueta importamos un producto cosmético y viene en la etiqueta el fabricante o el nombre del organismo competente de Reino Unido o de una persona de Reino Unido, pues ya no podremos venderlo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esa persona que aparece en la etiqueta ya no pertenece a la Unión Europea, porque tendremos que cambiarlo y tener un representante legal en la Unión Europea. A nivel de exportación, una de las principales cosas que tenemos que saber es que antes de exportar, cualquier empresa que desea exportar, sea donde sea, tiene que tener dentro de la Unión Europea está registrada en el registro de operadores intracomunitarios.
Este número de operador intracomunitario nos sirve para hacer operaciones de entrega y adquisición intracomunitaria. Si trabajamos con un tercer país, tenemos que tener el EORI, que es el número de identificación de operador económico. ¿Por qué es tan importante? Pues porque, por ejemplo, si hacemos operaciones de compra y venta, que serían entrega y adquisición dentro de la Unión Europea, pues este número identificativo nos permite hacer facturas intracomunitarias y a efectos aduaneros, pues se queda todo muy claro. ¿Cómo lo obtenemos? A través de la presentación del modelo 036, ¿vale? Y como normalmente nos proponen un número identificativo que suele ser el NIF de la empresa, precedido por ES, por ejemplo, en caso de España. En caso de Francia, pues FR, el NIF. En caso de Reino Unido, para la empresa de Reino Unido, pues suele ser GB y el NIF. Para hacer operaciones, por ejemplo, con terceros países, que a partir del 1 de enero del 2021, Reino Unido también incluido, pues tenemos que tener el EORI. ¿Qué es el EORI? Pues lo mismo, pero para operaciones con tercer país. Es un número asignado por una autoridad aduanera de un Estado miembro a un operador económico a efectos aduaneros. Aquí os dejo el enlace de la agencia tributaria. Normalmente, para las empresas que ya han hecho algún tipo de operación con tanto dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión, pueden comprobar si tienen asignado ya, si tienen ese número. Muchas empresas a lo mejor en algún momento han hecho la operación y se les olvida que tienen ese número. Os podéis comprobar primero antes de solicitarlo que lo tenéis. Y si no se tiene, pues ya se solicita directamente a través de la agencia tributaria. También se puede comprobar en el enlace que os dejo aquí abajo de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Introducimos, por ejemplo, en nuestro caso, pues ES y el NIF de nuestra empresa y aparece, si aparecemos ahí, pues estamos registrados y tenemos el EORI asignado. Si no, pues tendremos que solicitarlo igualmente, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Pues aquí os dejo el pantallazo de la agencia tributaria para solicitarlo. Veréis aquí que para descargar los modelos, para solicitarlo, para validarlo, es decir, comprobar si tenemos el EORI asignado, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque en el caso de Reino Unido, a la hora de hacer operación a partir del 1 de enero del 2021, va a ser un tercer país, por lo que tenemos que estar o sí registrados en el registro de identificación de operadores económicos, ¿vale? Tanto si hacemos importación como exportación. A partir del 1 de enero de 2021 hay un cambio extra, que tenemos que tener un EORI inglés, pero siempre y cuando hagamos importación dentro de Reino Unido. Y aquí os lo explico un poco con un ejemplo mejor, que es más clarificador. Una empresa de Sevilla vende, por ejemplo, tomates a Reino Unido. La empresa de Sevilla trabaja con su cliente de Reino Unido con el Incoterm DDP. ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer cargo de todo el procedimiento de exportación y se va a encargar de introducir el producto dentro de Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Incoterm DDP obliga a la empresa vendedora, que en nuestro caso, nuestra empresa española o nuestra empresa andaluza, a llevar a cabo toda la gestión, los trámites de transporte, los despachos aduaneros, el pago de los aranceles, los seguros del transporte, hasta la entrega del bien en la nave tal, en la calle 24 en Londres, por ejemplo. Entonces, ¿quién se encarga de hacer la introducción del producto dentro de Reino Unido? Pues la empresa andaluza, la empresa que vende el producto a Reino Unido, por lo que es necesario tener un EORI inglés. ¿Y por qué tenemos que tener un EORI inglés? Aquí os dejo un poco el enlace de explicación donde podéis ver toda la información. Por lo que os voy a comentar ahora, por el IVA. Volvemos a nuestra empresa de Sevilla. La empresa de Sevilla vende en estos meses, sigue vendiendo sus productos a su empresa, a su cliente inglés, ¿vale? Como es periodo transitorio, pues es una entrega intracomunitaria. Tenemos el transporte intracomunitario de mercancía entre nuestra empresa, que es el transmitente, que hace una entrega intracomunitaria,
y la empresa londinense que hace la adquisición intracomunitaria. Aquí no pasa nada, no hay IVA porque los dos están registrados en el registro de operador intracomunitario. Tienen un NIF con IVA y lo pueden hacer perfectamente sin IVA. La operación no tiene IVA, siempre y cuando el cliente no sea un consumidor final, porque el consumidor final no es un operador económico que se dedique a la compra y la venta intracomunitaria, sino que es un consumidor. Como no tiene ese número, ahí sí tenemos que repercutirle el IVA en la factura, ¿vale? Pero si tenemos una operación entre A, la empresa sevillana, 2, B, la empresa londinense dentro del periodo transitorio, aquí el IVA no está, no tenemos que incluirlo, la factura no tiene IVA. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero de 2021? Pues ya se debe declarar el IVA en destino, el porcentaje decidido por el país destino, es decir, que tendremos que pagar el IVA en el Reino Unido. Ojo, ¿en qué caso tenemos que pagar el IVA en el Reino Unido? Pues también si hacemos la introducción del bien, es decir, como comenté con el EORI, tenemos que vender con el Incoterm DDP, por lo que nosotros somos los encargados de introducir el bien dentro del Reino Unido. Entonces tenemos que solicitar el EORI inglés para hacer la declaración del IVA y hacer el pago del IVA. ¿Por qué? Pues porque somos los responsables de la importación. Y aquí lo que se trata es que cuando el importador es el que pague el IVA. En nuestro caso, pues es nuestra empresa sevillana. Si trabajamos con otro tipo de Incoterm, por ejemplo el CIC, que solamente entregamos al transporte y cubrimos lo que es el transporte, el pago del seguro y la prima del seguro, pero a partir de ahí, a partir de lo que es en la entrega del transporte, es el comprador el que se hace cargo e introduce el bien en su país, pues es el que se encarga como importador del pago de IVA y tiene que tener su EORI inglés, ¿vale? Aquí hay las dos diferencias. Pues para poder saber los derechos de aduana, por ejemplo, de nuestros productos, pues aquí os dejo una herramienta que es el que comentó Igor antes, que es el UK Global Tariff. Aquí, como veréis, pues aquí hay una pestañita, introducimos el tariff de nuestro producto y aparece directamente lo que es el UK Global Tariff, ¿vale? Aquí lo podéis, por ejemplo, en este caso, pues live horses, caballos vivos, pues hay un 10% de tarifa global, ¿vale? Muchos productos son sujetos a tarifa y derechos de aduana, por lo que son coches, prendas textiles, los productos cerámicos, lo que más exporta Andalucía, que son productos agroalimentarios, ¿vale? También podemos utilizar el Market Access Database. Cualquier empresa que exporta, importa, trabaja con el exterior, tiene que conocer esta herramienta porque es la herramienta de la Comisión Europea. Aquí podemos ver desde tarifas hasta procedimientos, formalidades, certificados, los documentos requeridos tanto para importar como para exportar. Así que es otra herramienta que la Comisión Europea ha puesto a disposición de las empresas para ir comprobando qué necesitamos cada vez que exportamos o importamos de un país. Y ahora, antes obviamente, como Reino Unido estaba en la Unión, bueno, la Unión Europea, pues no había Brexit, pues no había ningún problema, no teníamos que ver ningún tipo de formalidad, pero ahora ya se ha actualizado el mes pasado o el anterior, ya se ha actualizado la página web de Market Access Database y ya Reino Unido figura como un tercer país, ¿vale? También tenemos que consultar siempre la página web del gobierno británico, el gov.uk tiene toda la información, como dijo antes Igor, están continuamente publicando comunicaciones, borradores, información que se actualiza de forma sistemática, así que cualquier duda tenemos siempre que tener esta fuente al alcance de las manos, así que os dejo también aquí el enlace para que podáis ver los procedimientos de importación y exportación. Aquí, si veis un poquito, aquí hablamos del EORI, de un sistema que se llama CHIF para darse de alta, para tramitar un tipo de certificados, lo que supone los derechos de aduana, en fin, aquí hay toda la información que necesitamos.
¿Cómo preparar nuestra empresa ante la salida del Reino Unido? Pues es lógico que con tanta duda, un escenario un poco complicado, pues nos planteemos esperar hasta el último momento. La verdad es que lo desaconsejamos, porque si nos preparamos ahora, evitamos tener sorpresas el 1 de enero de 2021. ¿Por qué? Porque hay información disponible. Lo que no nos queda claro son los acuerdos a los cuales se van a llegar. Pero lo que sí nos queda claro son los cambios a partir del 1 de enero de 2021, habiendo acuerdo o no habiendo acuerdo. Si hay acuerdo, con el tiempo que queda, la situación sanitaria y la posición de ambas partes, habrán temas que se quedarán no bloqueados, pero sí es verdad que no van a ceder ninguna de las partes, por lo que nos afectará a nivel como empresas, a nivel de nuestra relación con el Reino Unido, tanto para prestar servicio como para vender productos o importar. Y si no hay acuerdo, pues ya el Reino Unido lleva adelantándose y publicando comunicaciones continuas para decirnos que, ojo, que tenéis que tener cuidado, que a partir del 1 de enero de 2021 esto es lo que va a cambiar. Así que las empresas pueden perfectamente empezar a prepararse ya elaborando un plan de contingencia. El plan de contingencia, pues, te permite elaborar una estrategia global donde puedes analizar aspectos que se ven afectados por la situación, por el Brexit, como la fiscalidad, las aduanas, la logística, y eso te permite también analizar primero el sector después del Brexit. Tu sector, ¿cómo va a funcionar después del Brexit? Tu modelo de negocio. Mi modelo, por ejemplo, de negocio es que vendo productos desde aquí, exporto en DDP, pero a partir del 1 de enero, con tanto cambio, a lo mejor, me viene mucho mejor y mucho mejor para mi empresa crear una SL, una Limited Company ahí. Entonces, claro, este plan de contingencia te permite revisar también tu modelo de negocio. Lo que sí hay que tener claro que tenemos que tener en el plan de contingencia un análisis de todas las áreas afectadas, tanto de forma directa como indirecta, a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, como veremos más adelante, obtener otra serie de información que es igual de útil que el plan de contingencia para el Brexit. ¿Vale? Por ejemplo, la Comisión Europea ha preparado un documento de referencia para que la empresa empiecen a prepararse, una especie de checklist. Es genérica, es verdad que no sirve a nivel sectorial. No es igual que una empresa que exporta calzado, que una empresa que exporte componente electrónico, que una empresa que exporte productos agroalimentarios, porque para cada producto hay derechos de aduana, trámites, certificados, autorizaciones, unas más, otras menos. Pero sí, a nivel genérico es súper interesante porque te permite tener una visión clara de lo que va a cambiar a nivel general. Pero al final todos coincidimos que hay algunas cosas que van a cambiar a nivel general y que tenemos que conocer. Luego, depende de cada empresa que haga sus deberes y haga el plan de contingencia para ver a nivel sectorial y a nivel de su modelo de negocio cuáles son las áreas que van a cambiar, ¿vale? Aquí os dejo el enlace. Es muy interesante y aparte que tiene muy pocas páginas y se ve perfectamente toda la información de forma muy detallada. Y el tercer punto del cual os voy a hablar es el programa de asesoramiento de Extenda para la elaboración de planes de contingencia para el Brexit. Como os comenté al principio, la UTKBK Spanish Chamber en UK pues es la ejecutora y la responsable de asesorar a la empresa en materia de Brexit y para elaborar los planes de contingencia. Aquí os dejo el enlace para acceder, para ver toda la información y ver si os podéis escribir, si os interesa, vaya. ¿Qué es un plan de contingencia? Pues un plan de contingencia es un plan, como dijo Eduardo al principio, tenemos que predicar con la elaboración de plan de contingencia. Efectivamente, tenemos que predicar porque es un plan que te permite prevenir, predicar, ser reactivo ante la situación que nos vamos a encontrar a partir del 1 de enero. Por lo que presenta una estructura estratégica que nos ayuda a controlar un poco la situación extraordinaria, en este caso del Brexit, a minimizar las consecuencias negativas, porque las habrá y las hay,
y nos permite también hacer un análisis de los riesgos, identificando un conjunto de medidas y acciones que podremos llevar a cabo para poder seguir trabajando con nuestro socio británico. Porque, repito, como dijo Igor, el Reino Unido seguirá siendo un mercado muy interesante para la empresa andaluza. Seguirá siendo un socio potencial. A nadie le interesa que la relación se rompa del todo, porque todos saldremos perdiendo. El Reino Unido más porque se va a ver un poco más aislado. No es igual pertenecer a la Unión Europea, estar dentro con todas sus ventajas y desventajas, que estar ya como fuera del todo como un tercer país. ¿Vale? Así que el plan de contingencia nos va a permitir seguir operando y trabajando con el Reino Unido. En lo que se refiere al programa de asesoramiento, pues lo tenemos estructurado en 2 fases. ¿Vale? Fase 1, que es el análisis del impacto del Brexit sobre nuestra empresa, y la fase 2, pues elaborar el plan con las medidas de contingencia para minimizar el impacto. ¿En qué podemos hacer en la fase 1? Pues analizamos todas las áreas de la empresa según la naturaleza de su relación con el Reino Unido. Si presta servicios, si exporta, si importa, si, por ejemplo, como dijo Igor al principio, trabaja en régimen especial como proveedor. También tenemos que ver la relación, cómo afecta de forma directa o indirecta a nuestra empresa, a corto, a medio, a largo plazo. Así que el plan de contingencia se va adaptando a la naturaleza de la relación que tenemos con el Reino Unido. ¿Vale? De forma general, pues se analizan varias áreas, porque aunque muchas veces parece que alguna área no está implicada, cuando empezamos a analizar todas las variables van apareciendo algunos elementos que antes no teníamos contemplados, por lo que el plan de contingencia nos permite analizar todas las áreas. La formalidad de aduaneras, pues empezando por el EORI, la documentación y los trámites aduaneros que tenemos que realizar, el DUA, la declaración sumaria de salida, tenemos que ver los derechos de aduana, dónde tenemos que verlo, cómo verlo, los certificados, las autorizaciones que tenemos que obtener. A nivel fiscal también tenemos que ver, por ejemplo, si nos interesa crear una sociedad ahí, los impuestos que supone crear una sociedad ahí, si a la hora de repatriar el dinero, cómo se podría hacer, cuáles son los costes o los trámites de repatriar el dinero a España. A nivel legal, como dije antes, autorizaciones, certificaciones de los organismos competentes, por ejemplo, los productos que tienen marcado CE, pues ya pasan a ser UK-CE, es decir, conformidad según el organismo competente de marcado de Reino Unido. Ahí también tenemos que ver cuáles son los trámites y qué tenemos que hacer y cuáles son los productos que tenemos que solicitar, para los cuales tenemos que solicitar el marcado UK-CE. A nivel de divisa, marco financiero, por ejemplo, muchas empresas nos preguntan qué sería mejor abrir una cuenta desde España en el Reino Unido para cobrar en libras o sería mejor buscar otra alternativa. Entonces, ahí sí tenemos que ver cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de abrir una cuenta y si es posible abrir en una cuenta desde España en el Reino Unido tras el Brexit o tenemos que acudir a otras alternativas. Por ejemplo, al nivel de supply chain, pues tenemos que ver también nuestra relación con los clientes, cómo podemos seguir competitivos, nuestra relación con los proveedores, las condiciones de importación ya no son las mismas, por lo que hay un incremento de coste, porque hay trámites a realizar y una serie de trabas, por así decirlo, administrativos con las cuales tenemos que lidiar. A nivel de logística, pues, ¿qué es más interesante? ¿Llevar yo mi mercancía con mi camión o contratar directamente una empresa de logística que ya se ha preparado para el Brexit? Porque se va a solicitar una serie de autorizaciones, una serie también de trámites que nosotros a lo mejor desconocemos y por tiempo, por dedicarnos a nuestra actividad principal, no podemos hacer. A nivel de personal, por ejemplo, las empresas que, por ejemplo, licitan y prestan servicios en el Reino Unido,
pues han sido a lo mejor una empresa de Jaén ha sido adjudicataria de una licitación y a partir del 1 de enero tiene que llevar a su personal a Reino Unido. Ahí tenemos que ver también los permisos que se tienen que obtener a nivel de residencia permanente, temporal. Sabéis que Reino Unido ya tiene un sistema por puntos de inmigración, quiere decir que ya se ha vuelto como Australia, por ejemplo. Ya no es entrar y quedarse allí todo el tiempo que queremos, sino que tenemos que tramitar también residencia temporal y lo que se refiere a prestación de servicio está limitado en tiempo, por perfil de directivos o responsables, en fin, hay una serie de variables que van a cambiar también a nivel de personal y las empresas deben saberlo ya para poder saber si llevar su personal o contar con personal de Reino Unido. A nivel de propiedad intelectual, como dije, marca, patente, denominación de origen, todo eso tenemos que revisarlo en el plan de contingencia. Los datos y servicios digitales, desde el envío de un correo, ya la política de privacidad de la Unión Europea en los correos ya no se aplica, no es aplicable en nuestra relación con el Reino Unido. Así que tenemos que revisarla. También en el comercio online cambian una serie de variables para poder seguir trabajando con nuestro socio británico. A nivel de contratos, como hemos revisado todas las áreas, pues los contratos también van a cambiar, van a integrar unos elementos que antes, por su condición de país de la Unión Europea, no se contemplaba. Es decir, que Reino Unido, como miembro de la Unión Europea, era mucho más fácil tratar con él, por lo que los contratos no recogían una serie de cosas que no entraban en juego. Ahora sí, ahora tenemos que revisar todos los contratos con nuestros clientes proveedores porque ahora hay un incremento de costes, de trámites, hay derechos, hay certificados, autorizaciones, por lo que tenemos que revisar nuestros contratos también. Para que sepáis que Reino Unido también se está preparando para la elaboración de planes de contingencia. ¿Por qué? Porque, pues, como dije antes, al salir de la Unión Europea, a nivel comercial y a nivel empresarial, la verdad que el panorama no es muy alentador, porque las empresas también se están preparando, elaborando sus planes de contingencia y se estima un 56%, no es una cifra muy alta, pero supongo yo que ha ido incrementando la última semana. Más que nada porque hay mucha información, hay más comunicaciones, por lo que las empresas ya tienen un poco más de información para poder realizar sus planes de contingencia. El 44% están haciendo stock de bienes. De hecho, hay partidas que España exporta a Reino Unido que han incrementado una vez que Reino Unido ha dicho que no va a prorrogar el periodo transitorio, que no tiene pensado prorrogar el periodo transitorio. Muchas empresas han empezado a exportar y a incrementar sus partidas porque hay un stock de bienes. Muchas empresas de Reino Unido están buscando recolocar su producción y llevarse su empresa a otros países de la Unión Europea, obviamente por las ventajas que supone pertenecer a la Unión Europea. El plan de contingencia, como os dije antes, nos va a permitir, sea cual sea el panorama, y siempre nos vamos al escenario más duro, nos va a permitir adelantarnos, prepararnos, identificar los riesgos y, sobre todo, elaborar un esquema, un plan de acción para poder seguir trabajando con el Reino Unido, minimizando dentro de lo posible el impacto de lo que es el Brexit. La estrategia del plan de contingencia normalmente se basa en dos opciones, la basamos en dos opciones. Por un lado, proponer medidas concretas, como dije antes, pues tengo que darme de alta en el tengo que darme de alta y en el registro de operadores económicos, pero de Reino Unido. Tengo que tramitar para poder, o tengo que registrarme en la plataforma del HMRC, que es la agencia tributaria de Reino Unido, para poder pagar el IVA, porque soy importador. Así que vamos listando un poco todas las acciones a llevar a cabo. Entonces, con medidas concretas. Luego, hay otra opción que es buscar alternativas. Plan B, por ejemplo. Visto el panorama, pues vemos que trabajar con un proveedor de Reino Unido ya no es interesante. Pues lo mismo proponemos
sustituir ese proveedor por otro que de más ventajas competitivas o directamente trasladarlo a la Unión Europea si fuese posible. A lo mejor la empresa necesita trabajar con el Reino Unido, pues a lo mejor la opción o la alternativa de crear una SL en Reino Unido es más viable que si realizamos una serie de trámites operando desde España. En fin, en plan de contingencia siempre trata de recoger tanto medidas concretas como alternativas. ¿Qué debe tener nuestro plan de contingencia? Esto es muy importante. Tenemos que tener una definición muy clara de las acciones a llevar a cabo, la persona responsable dentro de la empresa que se encarga de llevar la acción, el presupuesto estimado y los costes. Tenemos que identificar por si hay alguna ayuda que nos pueda abaratar los costes. Tenemos que ver los procedimientos de organismos y los organismos competentes de Reino Unido si exportamos. ¿Por qué? Porque no sirve de nada darse de alta una serie de plataformas que Reino Unido ha habilitado para ciertas certificaciones como el Pitch, el Chief Form, para declarar el IVA, si no sabemos el procedimiento, porque a lo mejor el procedimiento no es aplicable en nuestro caso. ¿Por qué? Porque no somos importadores o porque nuestra relación con nuestro cliente es diferente, por lo que ese procedimiento no es aplicable. En fin, tenemos que tener también conocimiento de ello. Y lo primero es lo primero. Las medidas de contingencia que debemos llevar a cabo deben seguir un orden cronológico, empezar por lo primero y de prioridad. ¿Que tengo más problemas en las formalidades aduaneras? A nivel de divisa eso no me afecta porque tengo un seguro que puede cubrirme cuando cuando hay problemas de cambio. Pues entonces voy a empezar por las formalidades aduaneras. ¿Qué tengo que hacer? Primero pedir EORI inglés porque soy importador. Pues empiezo con él. O porque tengo que saber qué Incoterm con el cual tengo que trabajar para a partir de ahí tener claro cuáles son los trámites. Pues empezamos por ahí. Es muy importante seguir un orden cronológico y de prioridad. El Brexit también es una oportunidad. Muchas empresas inglesas trabajan con nuestros clientes de la Unión Europea. Son competencia, vaya. Entonces, el Brexit también ofrece una oportunidad en el sentido que podemos contactar con esos clientes, con esos futuros clientes de la Unión Europea y ofrecerles nuestros productos, servicios. ¿Por qué? Porque las ventajas que vamos a ofrecerles siendo miembros de la Unión Europea no se las va a ofrecer la empresa de Reino Unido a partir del 1 de enero del 2021. Por lo que el Brexit puede ser una oportunidad también, siempre dentro de un escenario un poco duro o una situación así de crisis, siempre podemos encontrar oportunidades, sobre todo en este ámbito. Podemos ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes que empresas de Reino Unido no podrán ofrecer a partir del 1 de enero. Y para concluir, pues volviendo a lo mismo, el plan de contingencia ahora mismo es imprescindible si necesitamos seguir trabajando con el Reino Unido, sea cual sea la naturaleza de nuestra relación comercial. Porque, como dije antes, el plan de contingencia no te va a permitir solamente minimizar riesgos, valorar tus áreas afectadas o las áreas afectadas de tu empresa, sino que te va a servir también a tener en cuenta algunos elementos que hasta la fecha no hemos contemplado y a lo mejor esos elementos son igual de importantes que los demás, por lo que el plan de contingencia también nos va a permitir hacer una revisión de nuestra política de comercio. También nos va a permitir o nos va a servir más bien como guía y manual para trabajar con otros países del mundo que no sean de la Unión Europea. Es decir, si yo ya tengo un plan de contingencia donde vienen las acciones a llevar a cabo con el Reino Unido siendo un tercer país, pues eso lo podemos utilizar con todas las formalidades que hay, trámites, certificación, autorizaciones, la podemos extrapolar a otro país, aunque cambie el organismo, cambien algunos certificados, cambien la tasa de aduanas o el IVA, pero a nivel general eso puede ser un manual para nosotros, ¿vale? Así que por mi parte quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta y vuelvo a conectarme, ¿vale? No sé si me estáis escuchando.
Ahora mismo no, Nis. Aparece el micrófono como apagado. ¿Ves? Ahora. Ahora. Por mi parte ya he terminado la ponencia, así que espero que haya sido clarificadora e interesante, aunque sea en media hora. Ahora preguntas, ¿no? Si alguien está interesado en hacer Sí. alguna pregunta, tanto a Nis como a mí, encantados de contestar. Yo creo que está todo muy claro, Igor. Parece que habéis dejado todo muy claro, sí. Bueno, de esta forma, Sonia, si quieres, tienes nuestros datos de contacto. Si alguien Claro, o incluso si lo necesita, queréis poner también en el chat para que lo puedan tener todos los asistentes si quieren efectivamente, sí. contactar también con vosotros. Estamos a su disposición, porque muchas veces a lo mejor al hablar y decir mucha información, en ese momento no nos vienen las preguntas. Luego tenemos que digerir la información para poder luego decir todo lo que necesitamos saber. Vale, entonces os dejo también nuestros correos por si... Yo ya he puesto el mío. Y he puesto también el teléfono. Perfecto. De todas formas, a través de nosotros también pueden contactar con ellos, o sea que cualquier duda estamos Perfecto. a su disposición. Muchísimas gracias, Igor. Muchísimas gracias, Nis. Muchas gracias a ti y a Seguimos todos. colaborando. Mira, nos preguntan por la presentación. Sin ningún problema, sí. O te la envío a ti, Sonia, y se la envía a todas las empresas, sin Perfecto. problema. Lo que hacemos es que le pongo también el contacto en el correo de ambos, si os Perfecto. parece. Ya que le vamos a Perfecto. mandar la bien. presentación, aprovecho y le mando vuestro contacto. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto y colaborando. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias a y que Muchas gracias a todos los tengáis asistentes. una excelente semana. Hasta luego. Gracias a Hasta luego, todos. gracias. Hasta luego. Chao.